La clase de hoy vamos a retomar un poco lo de la clase anterior sobre desviaciones, medida de dispersión, perdón. Y luego de eso vamos a ir a un poco a un elemento particular que se llama coeficiente de variación. Luego de ver esto en matemática, se va a seguir con lo que se llama probabilidad condicionada. Y ahí vamos a ir dando un cierre a lo que es el año, porque ya nos quedan poquitas clases. Así que les voy a compartir la presentación mientras. Voy a partir desde acá para que hagamos el resumen y se vayan acordando un poco lo que hicimos, que no era difícil, sino que a lo mejor el cálculo es largo. Y la idea es, al final, hoy poder darles una ayuda en relación a cómo hacer este cálculo largo mucho más rápido. Para eso existe la tecnología. Y también en matemática es bueno que de vez en cuando veamos un poco de Excel. Por lo menos yo. Yo le he dicho siempre que soy flojo. El matemático a veces tiene esto de flojera, pero una flojera entre comillas, porque una vez que uno aprende algo, lo ocupa para hacer otros procesos más rápidos. Por ejemplo, yo a sus notas, yo no sumo, no me pongo con calculadora a sumar sus puntos para después calcular el porcentaje y después el porcentaje buscarlo en una tabla para que me dé la nota. Yo tomo un Excel y al Excel le digo que me sume todo esto, que solo le calcule el porcentaje y me lo busque en la tabla que está en otra hoja para que me dé solo la nota. Entonces yo solamente pongo el puntaje. Esa es la idea, que vayamos viendo todas las herramientas que nos permite el Excel para hacer todos esos cálculos mucho más rápidos e instantáneos. ¿Ya? Vamos a partir entonces recordando la desviación. Recuerden que estábamos midiendo qué tan alejados estaban nuestros valores desde el promedio. En ese caso, teníamos la desviación media, que era este promedio de las desviaciones, en que tomábamos, aquí lo voy a mostrar, tomábamos todas las desviaciones, es decir, el valor menos el promedio que obtuvimos, y lo dividíamos por la cantidad de datos que teníamos. Yo les dije que no se preocupen por datos agrupados, porque a veces, y de hecho no todos los años lo preguntan en pruebas estandarizadas para la universidad. De hecho, he visto más que nada que preguntan cómo podría cambiar la desviación o qué significa que uno tenga una desviación más grande, cosas de ese estilo, ¿ya? Pero es como la desviación media es el promedio de las desviaciones. Entonces ahora voy a adelantarme al otro concepto que era desviación estándar y varianza. Nosotros estábamos viendo el caso de dos nadadoras que estábamos analizando sus datos en relación a los tiempos que estaban haciendo y debíamos tomar una decisión respecto de cuál era mejor para que nos represente en una competencia. Acá están las otras medidas de dispersión. Tenemos la varianza, que para que esta diferencia entre un dato y el promedio me quede positiva, las toma y las eleva al cuadrado. Y cuando uno la eleva al cuadrado, ver las diferencias entre ellas, entre los valores que puedo tener de dispersión, es más fácil. Por eso también se eleva al cuadrado, porque al elevar al cuadrado, como el número es más grande, es mucho más fácil identificar qué tan dispersa puede ser en comparación a otro para tomar una mejor decisión. Entonces, como se calcula al cuadrado, la unidad de medida que nos da está elevada a 2. En este caso, como eran tiempos, los tiempos que demoraba cada una de las deportistas, el resultado me daba como segundo al cuadrado. Y si yo quiero usar la unidad del segundo, porque es el valor que uno mide en realidad, uno le calcula la raíz cuadrada. Recuerden que este símbolo se llama sigma. Es una letra griega, no es una letra O. Entonces uno al calcularle la raíz cuadrada, la raíz se elimina con ese 2 y para la desviación estándar entonces obtenemos este signo, que es sigma pero sin elevarse a 2. Así que para la desviación estándar solamente toman la varianza, que era igual que la desviación media, pero cada desviación la elevan al cuadrado ahora.
y luego la dividen por cuántos datos tienen. Es como el promedio de esos cuadrados. Y una vez que tienen, ¿sí? Te quedé con una duda. ¿Cuál era la diferencia entre la desviación y la desviación media? Ya, Me había quedado con esa duda de la clase pasada. esto que está aquí, que es solamente mi dato menos el promedio, es la desviación, ¿ya? Entonces yo en Ah, o sea, un... la desviación es, por ejemplo, es de un solo tiempo, por ejemplo. Exacto, es como la distancia a la que tengo un dato del promedio. ¿Qué tan desviado tengo un dato del promedio, ya? Por eso se llama Ah, desviación media, porque es el promedio de las desviaciones. no, pero la que tú era la diferencia entre desviación y desviación media. O sea, Sí, la desviación media es la suma de los módulos de las diferencias con el promedio, con el valor, y la desviación es solamente la diferencia de un valor. exacto, Ah, ya, esa era mi duda, gracias. de nada. Entonces, aparte de esa desviación media, que era una medida de dispersión, tenemos la varianza, que era con estos valores al cuadrado, y la desviación estándar, que era la raíz cuadrada de la varianza. Y esto lo habíamos visto, si es que podía ser negativo. En ese sentido, la varianza, pero como estaban los números elevados al cuadrado, no podía ser negativo. Y la calculamos en estos casos, es decir, tomamos cada valor, le quitamos el promedio y lo elevamos al cuadrado, y nos da el resultado, y para la desviación estándar es solo calcularle la raíz cuadrada. Esta también la habíamos respondido en relación a la decisión que debería tomar, y es porque Daniela tiene menor de dispersión, por lo tanto es más fácil saber que sus datos van a estar cerca del promedio. En cambio, Bárbara, como es más disperso los datos que ella tiene, podría darnos un resultado mucho más alejado del promedio y no saber si efectivamente podría dar un buen rendimiento en la competencia. De acá había un ejemplo de temperaturas, que este era el último que alcanzamos a hacer, en que se pide calcular las medidas de dispersión. Se completa la tabla, de hecho esto es parte de lo que vamos a hacer también en el Excel. Se calcula la desviación, recuerden, lo mismo que preguntaba Iván, esta columna son las desviaciones. Y aquí las elevo al cuadrado para poder calcular entonces la desviación estándar y la varianza. Entonces, el promedio se suma todo y se divide por la cantidad de datos que hay, que son 14. El rango es la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico. En cierta forma, igual me da una idea de dispersión entre los valores que yo tengo. La desviación media, calculamos esas desviaciones, las sumamos y la dividimos por 14 porque son 14 datos. La varianza es tomar esta columna de las diferencias al cuadrado, es decir, tomo este valor de la desviación y lo eleve a 2, y luego lo divido por la cantidad de datos que tengo, que son 14. Y una vez que tengo ese valor, le calculo la raíz cuadrada y tengo la desviación estándar. Entonces, como el conjunto de datos tiene una baja dispersión, son solamente 3 grados, 4 grados si lo redondeamos, se podría concluir que todos los datos se tomaron en relación a una misma estación del año, porque hubiese sido distinto si tomo datos en invierno y tomo datos de verano. Como son instancias opuestas, entonces la variación, la dispersión de datos debería ser mucho mayor. Y aquí estábamos en lo último. Aquí habíamos quedado. ¿Qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se tomaran en distintas estaciones, que es lo que hablábamos recién? Entonces habría una alta dispersión, porque al estar en distintas estaciones, las temperaturas estarían más alejadas. Lo que les decía, si nos vamos a invierno, las temperaturas estarían muy bajas, y si nos vamos a verano estarían muy altas. Entonces eso aumenta inmediatamente la dispersión. Y aquí hay un ejemplo que es con datos agrupados. Lo que yo les dije que lo íbamos a ver más adelante, ¿ya? Esto les voy a explicar primero. Como son tantos datos y los cheques pueden ser muchos, no puedo tomarlos uno a uno porque si no esta tabla se me haría muy grande. Entonces los voy tomando por intervalos. Es decir, desde 0 cheques hasta
justo antes de 200, que en este caso tienen que ser 199 cheques, hay 12, ¿ya? Hay 12 cheques cobrados entre 0 y 199. De hecho, aquí nos dice, una desviación estándar superior a 200 cheques provocaría problemas de organización, ¿ya? Entonces, 12 veces se han cobrado esa cantidad de cheques. Acá después seguimos desde 200 hasta 399, o sea, justo antes del 400, en la segunda. 15 veces se ha cobrado esa cantidad de cheques. Luego, en el siguiente intervalo, entre 400 y 599, es decir, justo antes de 600, se han cobrado 20 veces esa cantidad de cheques y así, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar la desviación estándar para saber si es mayor o no a los 200 cheques diarios que nos dice el problema que ocasionaría un problema. Así que hay que calcularla. Tenemos el intervalo, se suman las frecuencias, y aquí al sumar las frecuencias, lo voy a marcar con la flecha, sumo las frecuencias para poder tener aquí abajo la cantidad total de datos que tengo, para poder después hacer la división. Recuerden que la desviación estándar, que viene de la varianza, divide por el total de datos. Y aquí aparece un término muy importante que yo he quedado de explicarles, que es esta MIC, que se llama marca de clase. Cuando tengo intervalos, tengo muchos valores entre medio de ellos. En este caso, entre el 0 y el 200 tengo 12 valores. Entonces debo elegir un representante. Ese representante de este grupo de datos se llama marca de clase. Y la forma de encontrarlo es tomar el promedio entre los dos extremos. En este caso, un extremo es el 0 y el otro extremo es el 200. Entonces basta con calcular el promedio entre 0 y 200, que aquí nos va a dar 100, y obtenemos la marca de clase, es decir, el valor que los va a representar como al grupo es el número 100. Con el que le sigue tenemos 200 y 400. Por lo tanto, su marca de clase es el promedio, el que está justo a la mitad entre 200 y 400, que va a ser 300. Luego, entre 400 y 600, la marca de clase, es decir, este representante, va a ser 500. En el siguiente intervalo, la marca de clases es 700. Y en el siguiente intervalo, la marca de clases es 900. Y con esos valores de la marca de clase es que vamos a seguir trabajando. Entonces, vamos a calcular primero el promedio. Recuerden que lo primero es calcular el promedio. En este caso, la marca de clase es equivalente a que se repita 12 veces en el primer caso, porque su frecuencia es 12. Entonces, puedo sumar 12 veces el número 100, o es más fácil multiplicarlo por 12. Recuerden que la multiplicación es una forma de representar una suma repetida. En el siguiente ejemplo, el 300 aparece como representante 15 veces, porque esa es la frecuencia. Entonces, acá en la fórmula sería 300 por 15. Luego el 500 se multiplica por 20, el 700 por 45 y el 900 por 21. Y de esa forma se divide por 113, que es la cantidad de datos que tengo, y me da ese valor de promedio. Después del promedio, para la desviación estándar, calculamos la varianza. Es decir, tomamos cada dato de mi marca de clase y lo restamos al promedio para después elevarlo al cuadrado. Aquí está la diferencia. Está mi marca de clase menos el promedio y se eleva al cuadrado. Esa diferencia, como su frecuencia es 12, me aparece 12 veces. Entonces, lo mismo que hacer esta operación y elevarla al cuadrado 12 veces para sumarla, me va a dar el mismo resultado a hacerlo una sola vez y el resultado multiplicarlo por 12. Entonces, cuando tenemos una tabla con frecuencia de este tipo, esos resultados es mucho más sencillo multiplicarlos por 12. Aquí está.
Y si se dan cuenta, pasa con cada uno. Tenemos el valor de la marca de clase menos el promedio elevado a 2 y lo multiplico por su frecuencia para no hacer este mismo cálculo 15 veces, ¿ya? Así con cada uno de ellos obtenemos este valor de varianza. La varianza en este caso nos da 60.747, pero recuerden que es una unidad elevada a 2 y me dice que la desviación estándar no debe ser superior a 200, así que hay que calcularle la raíz cuadrada a ese 60.000. Por lo tanto, si le calculamos la raíz cuadrada, nos daría 246,6. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, con estos datos y estos cálculos hechos, ¿deberá preocuparse el jefe de operaciones por la cantidad de empleados que va a necesitar? Porque recuerden, si hay sobre 200 cheques diarios, pueden haber problemas de organización, Sí, debería preocuparse. ¿cierto? Como superó los No 200, tanto, pero igual sí. claro, no lo pasa por mucho, tal como dice usted, no lo pasa por mucho, pero es bueno en ese caso poner ojo en relación a la sucursal. Como dice Dante, sí, pues sería bueno que este jefe de organización, el jefe de, de las operaciones del banco, pusiera ojo en ese tema de los cheques que están generando. Entonces, habría desviación, pues, perdón, habría problema, pues la desviación es de 246,6 cheques. Y eso en relación a lo anterior, si ustedes se dan cuenta, son bastantes los cálculos que se hacen, pero yo les voy a enseñar un último concepto para luego que veamos cómo abordarlo desde un Excel. ¿Ya? Yo les voy a enseñar, no es para nada difícil. Si tienen un computador por ahí o están desde el computador, pueden abrir un archivo Excel para que vayan viendo las funciones que cumple también. Existe la programación en Excel. Uno puede programar cosas en Excel para que se hagan y no es tan difícil, es bastante lógico. Les voy a compartir ahora entonces la segunda presentación, porque eso era para terminar la anterior. Esta segunda tiene que ver con un concepto que se llama coeficiente de variación. Y como les decía, vamos a usar un poco de Excel. Ahí sí. Y aquí está. ¿Todos ven la presentación que dice coeficiente de variación? Sí, profe. Súper. Entonces, el coeficiente de variación, como dice acá, permite hacer comparaciones entre conjuntos. Por ejemplo, hubiese servido para comparar los datos de Daniela con los datos de Bárbara en este ejemplo de las deportistas que van a una competencia. O incluso entre variables que se miden con distintas unidades de medida, ¿ya? Porque en este caso era fácil porque ambas eran tiempo. Pero ahora el coeficiente de variación lo que tiene es que me permite comparar entre datos de distinta naturaleza. Podría comparar los datos de Bárbara, que estaba en esta competencia de natación, con los datos de los cheques. A lo mejor podría comparar cuál de las dos muestras tiene menor dispersión, siendo una a tiempo y siendo la otra cantidad de cheques. ¿Ya? Se puede. Y eso lo permite este coeficiente. Como dice acá, este coeficiente permite hacer ese tipo de comparaciones y matemáticamente se calcula de esta forma. ¿Se acuerdan qué es este símbolo de arriba en el numerador? Cuando las diferencias Sigma. se elevaban al cuadrado, algo así. Algo así. ¿Alguien tiene alguna otra Sigma. respuesta? Sigma. Sigma, ¿cierto? Pero era Sí. la raíz cuadrada de eso de cuando se elevaban a 2. Yo tomaba estos elevados a 2, los dividía por el total y obtenía la varianza. Ahora, a la varianza le calculo la raíz cuadrada y obtengo este valor. Esta es la desviación estándar. Y abajo tenemos, perdón,
el promedio. Este promedio, fíjense que está entre dos líneas, que son el valor absoluto. Aquí necesito el promedio como un valor positivo. Incluso si fuera negativo, ustedes le aplican el valor absoluto, ¿ya? Y eso les va a dar un número decimal. Ese valor decimal, que es un coeficiente para poder comparar, si ustedes lo multiplican por 100, van a obtener el porcentaje al que corresponde. Pueden expresarlo también como porcentaje. Entonces, siguiendo la lógica, si este coeficiente de variación es pequeño, quiere decir que el conjunto es más homogéneo, es decir, que los datos se parecen bastante entre sí. Y al contrario, quiere decir que el conjunto es heterogéneo, es decir, que no se parecen tanto entre sí, que el conjunto es mucho más disperso. Ese es el coeficiente de variación. Entonces, vamos a usar Excel para poder construir estas informaciones de estos cálculos que quizás eran más complicados, pero Excel nos salva la vida haciéndolo mucho más sencillo, ¿ya? Se tiene una tabla. Son las calificaciones del tercero A en una prueba matemática. Espero que nadie se pase a sentir identificado o identificada. Entonces la idea es, quienes tengan el computador, abrir una hoja de cálculo y anotar esas calificaciones, ¿ya? Yo en este momento entonces voy a abrir el Excel, voy a dejar de compartir este archivo y voy a compartir el Excel que tengo con la tabla y les voy a ir mostrando el paso a paso. Voy a preparar el Excel para compartirlo. Ya. Tenemos aquí arriba entonces los mismos datos del problema que yo les mostré recién. ¿Ya? Lo que debemos hacer ahora para poder calcular estas medidas de dispersión es, necesitamos el promedio, ¿cierto? Entonces, si queremos calcular el promedio, yo generalmente les pongo el nombre aquí para que sepamos a qué se refiere. Y siempre que ustedes quieran en Excel buscar alguna función en particular, algo que tome un valor de las tablas y se los transforme, ustedes deben poner el signo igual. Siempre poner el signo igual quiere decir que voy a calcular algo. Un programa del Excel me va a calcular algo. Y como quiero el promedio, basta con que escriba, empiece a escribir promedio, de ahí me va a aparecer la opción. Y si ustedes ven, al lado de promedio se abre una ventana en donde me explica de qué se trata. Dice devuelve el promedio y me dice que los argumentos pueden ser números, nombres, matrices que contengan números. Entonces voy a darle doble clic y me dice que ahora elija todos los números a los que les voy a calcular el promedio. Y yo los voy a seleccionar a todos. Y una vez seleccionados, cierro el paréntesis y tengo listo el promedio. Entonces no me pongo a calcular la suma de todos para después dividirlo por el total, sino que le pido inmediatamente que me calcule el promedio. Y esto Excel lo hace porque tiene la función suma y también tiene funciones para contar. Por eso le es fácil. Si ustedes quieren incluso redondear ese promedio, pueden irse aquí arriba a estas opciones en que les permite agregar o disminuir los decimales que le muestra. En este caso yo voy a achicar la cantidad de decimales que me muestra y lo va redondeando solo. Ahora, después del promedio, nosotros teníamos también desviación media, desviación estándar y teníamos la varianza. Entonces lo voy a poner aquí. Desviación media, la desviación. Primero voy a poner la varianza y
por último, la desviación media, que era la raíz cuadrada de la varianza. Perdón, la desviación estándar. Para la desviación media, primero un igual, y voy a escribir desviación. Y aquí me da distintas opciones. Fíjense, la primera dice, me da la desviación estándar de una muestra. La segunda, me da la desviación estándar de una población. La última me da la desviación estándar. La desviación estándar, fíjense, hay muchas desviaciones estándar. La suma de los cuadrados respecto al promedio. Tenemos el promedio de las desviaciones absolutas. Esto viene a ser la desviación media. Recuerden que yo tomo las desviaciones con el valor absoluto y me da el promedio de ellas. Estas funciones ya son más distintas porque depende de otro Excel. Entonces, esta desviación promedio es otra forma de llamarle la desviación media. Recuerden que media viene de promedio. Así que le vamos a dar doble clic. Y ahora me dice que seleccione todos los valores a los que le quiero calcular la desviación media. Lo selecciono, cierro el paréntesis y tenemos la desviación media. Con eso basta para calcularla, ¿ya? Vamos para la varianza. Para la varianza, como vimos que había muchas funciones que nos pueden servir, para la varianza les voy a decir inmediatamente cuál es la que nos sirve. Ya. Yo había puesto desviación, por lo tanto, me da las distintas desviaciones. En este caso, para la varianza, primero el signo igual, que me dice, que le dice a Excel, a continuación viene una función, así que hay que hacer cálculos. Ponemos var, empezamos a escribir varianza, y ahí hay distintos valores. Tenemos var p, que es la varianza de la población. Luego la varianza en función de una muestra. Y aquí hay distintas opciones. Nosotros vamos a usar, en este caso, el valor de la varianza con la letra P, ¿ya? Y esto es porque todos estos conjuntos de datos, como son todos los que tengo, corresponden a mi población. Así que vamos a usar la primera. Y ahora simplemente seleccionamos los números y el cálculo lo hace solo. Fíjense que la varianza se parece bastante a la desviación media. La desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una forma es calcular la raíz cuadrada. Entonces pongo raíz. Y ahora en la parte de números selecciono la varianza. Y ahí me da la desviación estándar. Otra forma es buscar la fórmula para la desviación estándar. Entonces, en ese caso, para la desviación estándar, empezamos a escribir desviación. Fíjense, desviación, dice est de estándar, y la M es para una muestra y la B para una población, pero como acá tenemos todos mis datos, voy a usar la población. Doble clic, los selecciono a todos, cierro paréntesis, y está lista. Y fíjense que es el mismo valor. Porque, sin decirle yo que le calcule la raíz cuadrada de la varianza, lo que hace el Excel es tomar la varianza y le calcula la raíz cuadrada solo, sin decirle que la calcule. Entonces, como reconoce que la desviación estándar es la raíz cuadrada, lo aplica automáticamente. Y créanme que esto sirve bastante. Yo siento que para poner notas no gasto mucho tiempo, porque como los formularios o los resultados a veces vienen en Excel, yo los copio a un Excel y programo un puro cuadrado y después le hago copiar, pegar y esa fórmula me la copia para todos los datos y me da las notas inmediatamente. Entonces, aprender un poco de esto sirve bastante, ¿ya? Voy a volver a la presentación que teníamos. Justo aquí la parte donde se enseñaba qué hacer. Si ustedes se dan cuenta, acá se calcula aparte
este valor para obtener el rango, que ustedes pueden ubicar el máximo, le quitan el mínimo y le da el rango, o simplemente buscan la función rango, que también se las va a dar el Excel. En ese caso, Excel nos nutre de muchas herramientas que facilitan los cálculos, ¿ya? Y aquí queda un ejercicio, que la idea es que ustedes lo pueden abordar, en donde se presentan muchos datos, por eso la idea es que lo trabajen en un Excel, anoten estos datos en un Excel y puedan usar estas funciones. Es recomendable que lo hagan si es que no están acostumbrados, mirando el video que yo les mostré. Entonces, por ejemplo, la letra A pregunta cuál es el rango. Ustedes pueden poner la función máximo para que les dé el máximo y le quitan el mínimo. Y de esa forma lo pueden calcular fácilmente. O buscan la función rango y seleccionan todos sus datos en una tabla Excel, ¿ya? Lo mismo con el promedio, desviación media, varianza. Y el coeficiente de variación, ustedes lo calculan. Toman el promedio, toman su desviación estándar y le dicen al Excel, ahora quiero que me dividas estos valores. Y el Excel se los va a calcular. Lo otro bueno que tiene Excel es que como es una herramienta bastante común, hay muchos tutoriales. De repente yo estoy tratando de programar algo en Excel y no me acuerdo cómo hacer, por ejemplo, últimamente para buscar los puntajes que ustedes tienen en la nueva tabla, ahí está la función buscar. Y no me acordaba si buscaba verticalmente o buscaba horizontalmente y qué poner en cada una de las partes. Entonces todo eso uno pone tutorial, Excel, cómo encontrar tal cosa y aparece siempre. Entonces siempre va a tener un apoyo en ese sentido porque es una plataforma bastante utilizada. Y de esta forma estamos ya casi dando un cierre a lo que es esta parte de estadística. Después nos vamos a ir un poco a lo que es probabilidades para que manejen la probabilidad condicionada, que al menos yo siempre la he visto que aparece en algo en las pruebas estandarizadas.